porque tiene algo grande para nosotros. Gracias, pastora. Buenos días. ¿Quién se siente bendecido en esta mañana? Amén. ¿Sabe qué? Usted está aquí no porque le despertó el despertador, valga la redundancia. Usted está aquí porque tiene vida. Y vida solamente Él puede dar. Pero usted no tiene cualquier vida, usted tiene vida y vida en abundancia. Amén. ¿Quién lo cree así? Póngase de pie. Bueno, aprovecho para dar un saludo de parte de mi esposo y de la congregación que el Señor por su gracia y misericordia, porque yo no calificaba, me permite dirigir la Iglesia Portadores de su Gloria allá en Puerto Limón. Reciban un caluroso saludo de parte de ellos también. Padre, te damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Gracias te damos, Señor, porque en nuestra vida nada es casualidad. Gracias, Señor, porque todo proceso tiene su propósito, pero todo proceso tiene también su recompensa. Gracias, Señor, te damos porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y de ahora en adelante también. Aquí hay un pueblo agradecido contigo, que honra y alaba tu nombre. Hoy decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Le quiero contar que traje 2 libros, un devocional para mujeres, pero mire, el hombre lo puede leer también. Se llama Empoderadas en su palabra. La mujer ha buscado empoderamiento en fuentes equivocadas y eso nos ha traído más esclavitud. Nosotras nos empoderamos a través de la palabra que nos da identidad. Amén. Son 365 devocionales en donde yo estoy segura que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar. Y traigo también otro libro, Transformados en el Desierto, para hombre, para mujer. El pueblo de Israel hace 42 paradas en el desierto, yo desarrollo 12. Le quiero contar nada más que estudiando sobre esto, el Espíritu Santo me dice, habla de Dofca. Dofca fue un lugar donde ellos estuvieron en el desierto. Y yo empiezo a investigar en la palabra qué pasó en Dofca y resulta que no dice qué pasó. No dice nada, solo dice que estuvieron ahí. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué me pones a escribir si no tengo que escribir? Y me dice el Espíritu Santo, ellos estuvieron en Dofca, ciertamente estuvieron ahí, pero lo que pasó ahí no vale la pena recordarlo. Hay cosas en tu vida que viviste que no vale la pena recordar. Entonces desarrollo todo un capítulo sobre eso. Ahí está a su disposición y yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Muy bien, ¿quiénes estuvieron en el primer culto? Levanten la mano. Ay, ustedes vienen por la doble porción de la palabra. Yo les voy a dar un aplauso. Les voy a dar un aplauso. Se necesitan hombres y mujeres con hambre y pasión por su palabra, hambre y pasión por su presencia. Y son esos hombres y mujeres que Jesús les hace la invitación de ir a la barca. No a las multitudes, porque las multitudes no se comprometen. Estuvimos hablando acerca de Marcos 4, los versículos del 31 al 45. Pasamos al otro lado, vamos al otro lado. Y haciendo una recapitulación de lo que hablamos en el primer culto, pues podemos decir que aquí vimos a Jesús haciéndole una invitación a sus discípulos. Y les dice, pasemos al otro lado. Pero lo hace después de un día pesado, después de un día largo de ministración, después de un día en donde el pensamiento de los discípulos era, queremos irnos a descansar. Porque verdaderamente el día ha sido pesado. Pero Jesús les hace la invitación, vamos al otro lado. Y mire, ellos obedecen.
Porque cuando usted está comprometido con algo o con alguien, la pasión y el compromiso es más grande que el cansancio. ¿Quién dice amén? Y parecía que Jesús estaba muy urgido por pasar al otro lado. ¿Por qué no se esperó al otro día? ¿Por qué no esperó que descansaran? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué de noche? ¿Por qué tenía que ser en ese medio? ¿Por qué tenían que cruzar el mar, el agua? ¿Por qué no utilizó otro medio? ¿Qué fue lo que pasó al otro lado? Y sabe que todas estas interrogantes me dejaron a mí con ansia para escudriñar la palabra, porque le voy a decir a usted algo: la palabra de Dios no se lee. Uy, la pastora, ¿qué está diciendo esta mujer? La palabra de Dios no se lee. La palabra de Dios se escudriña, la palabra de Dios se estudia, la palabra de Dios se devora. Carmen Gloria nos contó ayer que ella se comió la palabra de Dios. Cuando usted solamente lee no pasa nada, pero cuando usted se mete en la palabra, y la palabra es miel para sus labios, y la palabra es medicina para sus huesos, y la palabra es lámpara que alumbra sus pies, ¿sabe qué? La palabra le enseña. Y siempre va a haber una historia detrás de la historia, porque muchas veces conocemos la historia natural, pero tenemos que ir a las profundidades, a la historia sobrenatural. ¿Saben ustedes que estudiando yo la sanidad del ciego de Betsaida, yo dije, ¿por qué Jesús escupía? ¿Quién quiere que ore por sanidad y que le escupa? ¿Por qué escupía? ¿Por qué? Porque en unos casos imponía manos, en otros nada más enviaba la palabra. ¿Por qué escupió 2 veces? ¿Quién quiere saber? Amén. Porque resulta que en el contexto de estos milagros donde él escupe, había toda una polémica con los fariseos, con los judíos, con los escribas. Toda una polémica porque Jesús se decía hijo primogénito de Dios. Y resulta que para callarle la boca, él escupe y sana. Porque en la tradición judía había una especie de leyenda que decía que el hijo primogénito, la saliva del hijo primogénito sanaba. Entonces, por ejemplo, un padre tenía su primogénito, el heredero legal, pero se levantaba otro y decía, no, yo nací primero, yo soy el primogénito. Entonces traían gente enferma y los ponían a escupir. ¿Entiende? Y la saliva que sanaba, ese era el primogénito. Entonces Jesús escupe, porque Jesús dice, yo les voy a dar de probar su propia medicina, porque mi saliva sana, porque yo soy el primogénito del Padre. Entonces tenemos que ir tras la historia completa, y hoy les quiero hablar de la historia completa de Marcos 4, 35 al 41. Y nos vamos a sitiar entonces en el capítulo siguiente. Vamos a ir a Marcos 5. Diga la historia completa. La historia completa. Vamos a ir a Marcos 5, los versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. En la suya muy probablemente diga de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los que
Usted se va a impresionar de lo que significa sepulcro aquí. Este hombre vivía entre los ¿qué? Ve a la persona que está a la par. No, ya no la veo. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Sabe por qué? Porque tu espíritu no lo puede invadir Satanás. Hay algo en ti que Satanás no puede tocar. ¿Quién dice amén? Y dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús les había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Y le dice: ¿cómo te llamas? Preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Ayer hablamos de territorio. ¿Quién se acuerda? Hablamos de no deis lugar al diablo. Lugar, topos, territorio. Aquí Satanás está hablando de territorio. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a estos cerdos, déjanos entrar en ellos. Ese era el plan del diablo, pero el Señor tenía otro plan. Así que Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Usted va a saber por qué pasó eso. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Increíble, ¿verdad? Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiese acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Y aquel hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Y dice la palabra, toda la gente quedó ¿qué? Asombrada. Hoy te digo algo: las respuestas a todas tus preguntas, las respuestas a todas tus interrogantes se encuentran al otro lado. Al otro lado. La urgencia de Jesús era llegar a la región de Gadara. Los discípulos acababan de pasar por una terrible y maravillosa, digo yo, tempestad. El Señor les demuestra a ellos que aunque haya tempestad, si Él está en tu barca, usted va a pasar al otro lado. Amén. ¿Quién dice amén? Pero ahora estaban a punto de volver a tener un encuentro con los mismos demonios de la tempestad, porque aquella tempestad no fue una tempestad natural. Y es que Marcos 5, del 1 al 20, nos relata la realidad del conflicto espiritual. Estamos en guerra. Hay dos reinos que están en guerra: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y si usted no se ha dado cuenta, usted es el objetivo. Usted es el objetivo. Porque desde que usted acepta a Cristo, usted es enemigo acérrimo de Satanás. Y no crea que cuando usted acepta a Cristo, Satanás va a decir: ay, qué pena, la perdí.
De ahí ni modo, pues que le vaya bien. No, 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 no. Satanás va a hacer todo lo que él puede hacer. Satanás va a hacer todo lo que usted le dé derecho a hacer en su vida para recuperar el territorio que perdió en usted. Pero la meta no es que usted sea igual, no, 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 no. La meta de Satanás es que usted sea 100 veces peor de lo que usted era cuando usted no había conocido a Cristo. La realidad que a usted le rodea, la realidad que usted puede ver hoy en este momento, no es única. Hay otra realidad que aunque usted no la vea, existe y nos afecta. Este es el mundo espiritual. Y Jesús fue a Gadara a hacer guerra espiritual. Pero para entender la historia completa, tenemos que remontarnos a cómo se formó la ciudad de Gadara. Y se los paso a contar, aunque ya muchos la conocen. Los gadarenos eran descendientes directos de la tribu de Gad. Patriarca Jacob tuvo 12 hijos. Y Gad fue el 7º de sus hijos, con la sierva Silpa. Gad significa suerte. El mandato del Señor después de que Moisés muere y al mando de Josué era que las 12 tribus encabezadas por Josué pasaran al otro lado y que pelearan. Esto no fue la intención original. La intención original era nada más que ellos fueran a poseer. Es más, la intención original, si usted estudia la palabra, era que esa tierra prometida no iba a tener límites. La intención original del Señor era que nada más entraran a poseer. Pero la palabra en hebreo dice que porque como no acompañaron la palabra con fe, no pudieron entrar en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Éxodo 14:14. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay batallas que yo tengo que pelear, pero hay batallas que solamente puede pelear Él. Amén. Porque hay batallas que solamente Él las puede ganar. Y cuando yo entiendo esto, yo entro en el reposo de Dios. Hago lo que me corresponde hacer a mí, pero dejo que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Por eso es que muchas veces no obtenemos la victoria, porque estamos en una batalla que no nos corresponde, que le corresponde a Él. Entonces la orden era: pasen al otro lado, a la tierra de Canaán. ¿Qué haría usted si Dios le dice: vaya, hable con el propietario de esa casa, que esa casa yo se la voy a dar a usted? Usted no la construyó, usted no puso plata, a usted no le costó, pero yo, su Dios, se la doy a usted. No se preocupe por nada. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué? Hay cosas que son tan difíciles de creer. Hay cosas que son tan difíciles de creer. Por eso necesitamos la fe. ¿Quién dice amén? Por eso necesitamos la fe, porque hay cosas que solamente por fe se reciben. Amén. Y Dios le dijo eso a su pueblo. Vámonos a Números 14. Números 14:8. No sé si aquí está. No, esa no es. Perdón, sí. Vamos a Números 14:8. Dice. No, déjeme Números 14:8. Déjeme Números 14:8. Amén, amén. Amén. Me dicen nada más. Ya está. Bueno, lo voy a dejar.
Números 14:8. Qué raro. Bueno, yo le voy a decir lo que ya me aparece a mí aquí. Amén. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Números 14:8. Yo tengo Números 14:8. Amén, amén, amén. Es otra versión. Bueno, dicen lo mismo. Vámonos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, capítulos 10 y 11. Dice así, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, licuadora, batidora, refri, lavadora, secadora. ¿Quién dice amén? Dice que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero no solamente fue tierra, fueron bienes. Bienes que no les costó absolutamente nada a ellos. ¿Quién diría que no a tal ofrecimiento? Nadie se podría negar. Pero viera que no, si se negaron. La tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés dijeron: no, gracias. Nosotros nos vamos a quedar en la orilla. Nosotros no vamos a cruzar, no vamos a pasar al otro lado. Y nos vamos a centrar en la tribu de Gad, porque me interesa que quede claro cómo se formó la ciudad de Gadara. Ellos dijeron: todo está muy bonito, todo está muy precioso, pero nosotros nos quedamos en la orilla. Gracias a Dios, pero no. ¿Cuántas veces le decimos lo mismo al Señor? El Señor te abre puertas, te abre canales de bendición, el Señor te muestra sus planes, pero usted dice no gracias a los planes de Dios para su vida, porque usted piensa que el plan que usted tiene es mejor. Gad no quiso tomar lo que el Señor le estaba entregando. ¿Y sabe por qué? Porque tenía que pelear. Porque se habían acomodado al desierto. Es imposible tomar las promesas del Señor sin luchar, porque cuando Dios te da una promesa y una palabra profética, Satanás va a levantar una circunstancia totalmente contraria a lo que estás viviendo. Diga: tengo que luchar. Y se va a levantar siempre la oposición. Ellos no querían salir de su comodidad, porque aún tenían la mentalidad de esclavo. Porque en Egipto, Satanás trata con la mente del pueblo de Dios y les hace creer que solamente para ladrillos sirven. Y les quita la identidad de guerreros y con ello la capacidad para pelear. Por eso es que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, se lo lleva por el camino largo, no por el camino corto. Vámonos a Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice así, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar ¿a dónde? A Egipto. Muchas veces nos regresamos a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque el camino más largo es el camino del aprendizaje. Muchas veces nos regresamos a Egipto porque no queremos aprender y aprendemos a través de los procesos.
¿Sabes por qué muchas veces no recibimos la herencia que nos corresponde? Porque es más fácil no hacer nada. Es más fácil no hacer un congreso. Cada vez que yo hago el congreso Empoderadas, se levanta la oposición. Y muchas veces en esos momentos que uno tiene, porque los tiene uno, ¿verdad, pastora? Y porque uno no es perfecto. Muchas veces le he dicho al Señor, mejor no hubiera hecho nada. Más fácil no hacer nada. Pero después veo la gloria de Dios y de rodillas le pido perdón. Es más fácil darse por vencido. Que el matrimonio anda mal, operación canguro. Aquí en México no se da la operación canguro, solo en Costa Rica. ¿Quién quiere saber cuál es la operación canguro? En mi país venden unas bolsas de basura grandes que se llaman canguro, de la marca Canguro. Entonces cuando hay problemas, generalmente se coge la bolsa, se llena de ropa y se va. Operación canguro. ¿Cómo se llamaría la operación aquí? Es más fácil orar por una semana que orar por un año seguido. Creo que fue que ayer que yo contaba que yo oré 16 años por mi esposo. 16 años por mi esposo. Y cuando conoce a Cristo, seguí orando para que no lo dejara. 14 años por las sanidades de mis hijos. Oré más de 3 años para que me dieran permiso de abrir una célula en el Caribe, porque nosotros vivíamos en la capital. Quiero decirle algo, nada ha sido fácil en mi vida. Nada ha sido fácil en mi vida. Pero cuando nada ha sido fácil en su vida, usted no le tiene miedo a la lucha. ¿Quién dice amén? Amén. Es más fácil ayunar 2 veces. Y cuando nada pasa, usted lo deja de hacer. Porque como usted no ve, pero le quiero decir algo, usted no tiene que ver para que Dios esté haciendo. Dios no tiene que pedirle permiso a usted para ver. La palabra dice, no veréis lluvia ni veréis viento, pero tus estanques serán llenos de agua. Amén. Quiero decirte algo, sin batallas no hay guerreros, y sin batallas ni guerreros no hay victoria. Se lo voy a decir en francés, sin batallas no hay guerreros, y sin batallas ni guerreros no hay victoria. Nacimos para la guerra. Fuimos marcados para la guerra. Pero fuimos marcados para dar guerra también. Ay, no, hubiera dicho amén. Fuimos marcados para dar guerra. Fuimos marcados para no conformarnos. Fuimos marcados para avanzar. Donde otros retroceden, usted avanza. Donde otros se dieron por vencidos, usted obtuvo la victoria. Lo fácil no dura, diga, lo fácil no dura. Hay gente que prefiere quedarse en la otra orilla que pasar al otro lado. La gente de Gad se quedó en el pasado, en los milagros del pasado, en los milagros del desierto. Hay gente que se queda en el pasado. Te pregunto, ¿hace cuánto oíste la voz de Dios? Ay, pastora, en 1981, creo que en el 81 Dios me habló. Yo quiero decirle a usted algo. ¿Sabe cuándo Dios me habló? Hace poco que estaba ahí sentada. Cuando usted me vea escribiendo, porque yo escribo lo que Dios me dice, cojo una servilleta, lo escribo en la blusa, cojo algo, por eso yo siempre ando con lapiceros. Yo no quiero conformarme con la experiencia que tuve ayer. Yo quiero mi experiencia hoy. Yo quiero sentir la gloria hoy. Yo quiero que Dios me hable hoy. Yo quiero que Él me direccione hoy. Pero hay gente que se queda en la orilla. Hay gente que resiste al cambio. Pero ¿por qué hacen eso ahora sí? Si antes se hacía así. Porque hay tiempos y temporadas, y usted tiene que discernir el tiempo y la temporada de su vida que usted está viviendo. Hay gente que se resiste al vino nuevo y quiere el añejo. Yo quiero el nuevo. Hay gente que dice, no. Ay, en el tiempo mío. Ay, no, en el tiempo mío las cosas no eran así. Pero ya no está en el tiempo suyo.
Eclesiastés 7:10, lenguaje actual. Hay quienes se quejan que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Viva su tiempo hoy con la expectativa de hoy. Viva su tiempo hoy, de que hoy Dios tiene algo bueno, Dios tiene algo mejor, Dios tiene una experiencia nueva, vino nuevo. Amén. Ay, no iba a predicar, pero es que se le sale a uno, ¿verdad? Esto. Lo voy a enseñar nada más. Al decirle esto a Josué, no, nosotros nos quedamos aquí, no vamos para el otro lado. Josué se enoja. ¿Quién dice que uno no se puede enojar? Ay, es que se enojó, pecó, no. Yo me puedo enojar, pero no irá. Dice que cuando yo me enojo levanto la ceja. Yo tengo un arco natural. Pero cuando me enojo, me quedo sin ceja. Entonces cuando la gente me ve con la ceja levantada, dice: la pastora está furiosa. Josué se enoja y les dice: ¿no quieren pelear? Pues pelean. Pues pelean. Porque Dios nos mandó a pelear. Si ustedes después de pelear se quieren devolver, eso es problema de ustedes, pero pelean. ¿Saben qué? Hay principios que no se pueden negociar. Hay principios que no se pueden negociar. Como que usted permite pecado en su casa porque el nene se le va. Que se vaya. Que se vaya. Como que usted, es que me da miedo decirle que venga temprano a la beba, porque se me va. Nadie le va a aguantar si es una vagabunda. Hay cosas que solo nosotros las mamás aguantamos. Pero muchas veces por miedo no imponemos reglas. No. Josué les dijo: ¿no quieren pelear? Pues pelean. Yo no voy a negociar lo que dijo Dios. Pelean. Y si ustedes después de pelear se regresan, eso es problema de ustedes. Y lo hicieron. Pelearon y se devolvieron, pero eso no era lo que Dios quería. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a nada. La palabra dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Y si alguno quiere, ojalá que quiera. Si usted quiere, le abre. Él va a entrar, Él va a cenar con usted. Y ¿sabe qué? Esto tiene toda una enseñanza también. Porque sentarse en la mesa de un judío no era cuestión de amistad, era cuestión de ser familia. Ábrele la puerta a Cristo para que Él sea parte de su familia. Ábrele la puerta a Cristo para que Él se sienta en su mesa. ¿Quién dice amén? Amén, amén y amén. Yo se la quiero abrir. Dios no te va a obligar a nada. En Deuteronomio 28, creo que la pastora habló ayer, la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, porque cada acto de obediencia desata una bendición y cada acto de desobediencia desata una maldición. Pero usted escoge. El Señor nos dice a nosotros, su pueblo: tienen dos caminos, escojan la bendición, pero usted escoge. Te vuelvo a repetir, Dios no te va a obligar a nada. El Señor quería a su pueblo unánime. No solamente los quería juntos, los quería en un solo pensamiento, en una sola dirección. Pero Gad se sale de esa unidad. Se declaran independientes. No. Nosotros nos quedamos en este territorio. Sigan ustedes. Pasen ustedes al otro lado. Espíritu de independencia. Y ahí empieza todo con el espíritu de independencia. Tu declive empieza cuando te declaras fuera de la cobertura de Dios. Tu declive espiritual, físico, emocional, económico, llámese en la área que sea, empieza cuando usted se sale fuera de la cobertura de Dios. Cuando usted cree que es muy inteligente, que es más inteligente que Dios. Tus problemas empiezan cuando caminas en tus planes y no en los planes de Dios. ¿Verdad que sí? Empiezan los problemas porque te vas lejos. La palabra dice en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Bajo qué árbol habita usted? Caerán a tu lado 1000 y 10,000, porque el árbol te protege, porque las alas del Omnipotente te protegen.
¿Pero qué te protege? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es la sombra que te cobija? ¿Ah? Entonces, al estar ellos lejos de Jerusalén, que fue el lugar que el Señor dijo, yo quiero que me adoren ahí, porque Dios quería a todo un pueblo reunido para adorarlo. Establece la adoración corporativa. La oración suya, personal, es preciosa. Pero cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está Él. Ahí está Él. Entonces no le quite la importancia a la adoración corporativa. ¿Cómo que usted viene cuando la adoración se acaba? Ah, no, el culto empieza a las 11:30, pero va a llegar a las 12 porque adoran. Es una falta de respeto eso. Es una falta de respeto. Mire, hay poder en la oración corporativa. El Señor establece 7 fiestas para que todo el pueblo se reúna. Pero allí no estaba Gad. Cuando dejas de congregarte, pierdes tu sentido de pertenencia. ¿Sabe que yo he oído que gente dice, no, yo me congrego en mi casa? Sí, yo me congrego en mi casa, pero no recojo ofrendas. No, es que yo pongo el canal cristiano. ¿Y dónde está la palabra en Hebreos que dice, y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre? El problema es que no te das cuenta. No, este domingo no voy porque tengo que hacer tacos al pastor. Este domingo no voy porque tengo que hacer tlacoyos. ¿Tlacoyos cómo se llama? Ya me los comí, pastora. ¿Cuántas calorías iban ahí? Yo me las comí todas. Ya no puedo ir porque tengo que hacer gorditas. Voy a ir el otro domingo. Ay, no, empezó a llover y Dios no quiere que me resfríe. Cuando usted se da cuenta, el congregarse para usted ya no es una prioridad y ya usted perdió el sentido de pertenencia. Hay decisiones que te van a llevar a pasar al otro lado o que van a hacer que te mantengas en la orilla. Entonces, el pueblo de Gad decidió dónde adorar y cómo adorar. ¿Quién le dijo a usted que Dios acepta cualquier tipo de adoración? ¿Quién se lo dijo a usted? Está equivocado. Dios solo acepta un tipo de adoración. Esa adoración que viene de los adoradores en espíritu y en verdad. Hay otra traducción que dice, para el espíritu y por el espíritu. Dios acepta la adoración de un hombre y una mujer que se volvieron adoración. Adoración en su casa, adoración en el trabajo. Estoy dando una serie sobre alabanza y adoración los miércoles. Y este miércoles pasado ministré los sonidos de Dios. Y usted sabe que al principio, la adoración al principio, esto está en Ezequiel 28. No me acuerdo el versículo. Pero cuando habla de Satanás y de todas las piedras que tenía, ay, Padre, la gloria. Ese ángel caído se vestía mejor que usted y yo. Ni que Gucci, ni que neno, no. Pero dice, en un versículo dice, las flautas y los tamboriles fueron hechos para ti. Pero la verdadera traducción dice, fueron creados en ti. Quiere decir que cuando Lucifer se movía la adoración porque había sonidos dentro de él. Active los sonidos que Dios puso en usted. La adoración en espíritu y en verdad trasciende la música. Porque la adoración en espíritu y en verdad no te ministra las emociones.
usted lo ministra a él. Entonces cuando usted viene a la iglesia y dice, ay no, la alabanza y oración no estuvo buena, fue la suya. Fue usted el que no estuvo bien, porque usted es el que le ministra a él. ¿Quién dice amén? Y los del ministerio de alabanza y oración dicen amén, amén y amén y amén y amén. Y se devuelven, no solamente a un territorio, sino que retroceden en lo espiritual. Así se formó la ciudad de Gadara. Quédese con esta información. Volvemos a la historia original. Se sube Jesús en la barca en el mar de Galilea, pasa al otro lado, a la región llamada Gadara, tierra de los gadarenos, los hombres de la tribu de Gad. Y aquí viene la otra historia, porque Jesús hubiese podido pasar por tierra, en burro, otro día, no en la noche, pero no había otra forma de hacerlo. Esto es para gente espiritual. Esto es para la gente que discierne. Si usted no lo entendió, pídale al Señor revelación. Padre, en el nombre de Jesús te pido revelación. De verdad, porque esto hay que entender. Jesús, primeramente, tenía que hacerlo de noche, porque Gadara fue una región que ahora vamos a ver, consumida en las tinieblas por su desobediencia, consumida en la oscuridad. Porque lo que Jesús va a hacer a Gadara es guerra espiritual. Jesús va a reivindicar territorio. Jesús va a reivindicar a toda una tribu. Y tenía que ser de noche. Véalo como algo profético en lo espiritual. ¿Por qué? Y el Espíritu Santo me hablaba en ese momento y me decía a mí, porque Él es la luz. Porque Él es la luz. Y la luz rompe con las tinieblas. Porque Él es la luz. Porque Él es el sol de justicia. Porque iba a romper con las tinieblas de todo un territorio. Lo hago de noche como algo profético. ¿Entiende? Esta es la historia detrás de la historia. Esta es la historia completa. Cuando Jesús entra a tu vida y a la mía, las tinieblas se tienen que ir. Las tinieblas se tienen que ir. Tenía que cruzar por agua. Te repito, un acto profético. Cruzó por agua para quitarle el poder a una mala decisión de una tribu que no quisieron cruzar por agua al otro lado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tenía que ser por agua. Fue un acto profético de reivindicación. Y el Espíritu Santo me hablaba ahí y me decía, lo que ustedes no hicieron, lo hice yo en la cruz. Lo que ustedes no quisieron hacer, lo hice yo en la cruz. Ustedes no quisieron morir, yo morí. Amén. Y Jesús va en un acto profético en una noche, porque Él era el sol de justicia que iba a llegar a esa región. Lo hizo por el mar, porque iba a reivindicar, a restaurar la mala decisión de una tribu que no quiso obedecer y pasar al otro lado. No podía ser en burro, no podía ser en avión ni en tren. Tenía que ser de esa manera. Pone sus pies sobre la tierra y la reclama para suya. Esta tierra es mía. Esta tierra me pertenece. Esta tierra me la dio mi Padre. Jesús viene a recuperar el territorio en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus generaciones. En un lugar tomado absolutamente por los demonios, dijo, instauro el reino. Y el reino de justicia, gozo y paz. Y cuando usted le obedece a Él y le da la autoridad de establecer su reino, lo que pasa en el cielo pasa en su casa. ¿Quién dice amén? Lo que pasa en el cielo pasa en su casa. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a buscar a los de Gad.
y se enfrenta con los mismos demonios de la tormenta. Pero a Jesús no le tiene miedo a los demonios. Los demonios le tienen miedo a él. Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, ¿qué dice? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús atraviesa el lago en medio de la oscuridad de la noche. Cansado, se enfrenta a una tormenta. Y era demoníaca. No solamente para reclamar territorio, sino para liberar a un hombre muy importante. ¿Sabe qué? Usted es muy importante dentro de los planes del Señor, se va a dar cuenta. Amén. Un hombre con un propósito especial. No te imaginas lo que tuvo que hacer Jesús para rescatarte a ti. No te imaginas a los demonios que se tuvo que enfrentar para liberarte a ti. Es que leemos la historia del Gadareno y decimos, uy, qué miedo. Pero ¿sabe qué? Todos en algún momento estuvimos en esa condición. Sin fe, sin Dios y sin esperanza. Jesús se enfrentó con el infierno mismo para salvar a un hombre. Jesús se enfrentó con un infierno mismo para salvarte a ti, para liberarte. ¿Quién dice amén? ¿O aquí todos son santos? ¿O aquí nadie pecó? ¿Sabe qué? Somos primos del Gadareno. Ve a la persona, no. Dice la palabra enseguida. Enseguida vino a su encuentro un hombre desde los sepulcros. Y esa palabra me saltó. Investigué qué era sepulcro. ¿Cuál era la palabra sepulcro? La palabra griega nemeión. Nemeión. ¿Y sabe qué significa nemeión? Significa recuerdo. ¿Se entiende? De una raíz neme, que significa memoria. ¿Entiende usted cuál fue el sepulcro de ese hombre? Vivimos en sepulcros cuando los recuerdos nos atan. Vivimos en sepulcros cuando no abandonamos la ofensa. Vivimos en sepulcros cuando en cualquier momento, en el supermercado, en la casa, en el trabajo, le empieza a pasar la película de todo lo que le hicieron. Y usted vuelve a sentir lo mismo que sintió en el mismo momento que se lo hicieron. Eso es un sepulcro. Vivimos en sepulcro cuando usted tiene esas conversaciones imaginarias con usted mismo. Ay, es que cuando lo vea yo le voy a decir porque me hiciste conversaciones imaginarias. Hasta que usted no las tenga, usted estará en un sepulcro, porque se vive la ofensa como si fuera hoy. Hoy hay muchos endemoniados que andan sueltos. Hay muchos gadarenos y gadarenas. Y hay muchos que se encuentran en la casa de Dios. Porque el campo de batalla, el campo de guerra espiritual es la mente. Todo empieza en la mente. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de allí mana la vida. En otra traducción, en la lenguaje actual dice: sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la mente de tu vida. De lo que alimentes tu mente, se nutrirá tu espíritu. Vives en el pasado, vives en la ofensa. Eso es lo que va a salir de ti. Una persona herida ministra desde su propia herida. No es cualquiera que te puede ministrar. Si te va a ministrar una mujer que todavía no ha superado el rechazo de un divorcio, te va a decir: todos los hombres son malos. A mí me pasó lo mismo y por eso me divorcié. Diga: voy a tener cuidado de quien me imponga las manos. No te mantengas en el sepulcro de un mal recuerdo. Mire, Marcos describe a un hombre en un estado casi animal, completamente descontrolado, sin dominio propio, sin control sobre sí. Pero nosotros una vez estuvimos igual que aquel endemoniado. O aquí a nadie lo han ofendido.
¿O aquí a nadie han rechazado? ¿Han rechazado? ¿O aquí de nadie se ha burlado de usted? Yo pensé que solo a mí, pero ya veo que tengo compañeros de batalla que están ahí sentados. Cuando una emoción te controla, le estás cediendo tus derechos a esa emoción. Y te voy a decir algo, una emoción herida es un asidero de demonios. Ay, pero yo no tomo, no fumo, no adultero, no fornico, sí, pero tampoco perdono. ¿Y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado? ¿Quién dice amén? Te lo vuelvo a repetir ahora en portugués. Una emoción herida es un asidero de demonios. Y te voy a decir otra cosa, el ambiente afecta. Porque Gadara estaba tomada por las tinieblas. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos. El problema es que la iglesia de Cristo está compartiendo con el mundo. Entonces, pensamientos del mundo están tomando los pensamientos de Dios. Entonces, las modas del mundo se están metiendo en la iglesia. Y mire, yo le voy a decir una cosa, yo rompí con la religiosidad hace mucho tiempo, pero tenga cuidado, el ambiente le puede absorber. Y vemos unas modas. Aquí no se da mucho porque qué frío, bueno, ya calentó. Pero en las regiones mías, a veces las hermanitas van vestidas como para la playa. Yo he tenido que pararme en la puerta y decirle, ay, ¿a dónde va? ¿Y a dónde va a ir a pasear? Vengo a la iglesia, no, aquí no puede entrar así. De la alabanza. Una vez tuve que devolver a una. O va y se cambia, o coge una bata de bautizo. Se fue a cambiar, no le gustaron las batas. Marcos 5, 3 y 4 dice, porque tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sabes qué? La falta de perdón solamente te hiere a ti mismo. Solo te hiere a ti mismo. Y te vuelvo a repetir, esta es la misma condición que estábamos nosotros cuando no conocíamos de Cristo. Éramos iguales al gadareno, con una mente cautiva. El yugo del pecado nos tenía muertos espiritualmente hablando, porque no nos queríamos sujetar. A mí nadie me tiene que decir nada. Ya yo estoy muy grande para que me manden. Le pasa esa pastora hablándome a mí así, ¿oh? Porque nos creemos independientes y rechazamos el yugo de Cristo, que el yugo de Cristo nos direcciona. Vámonos a Mateo 11, vea qué lindo. Nos habla del yugo de Cristo. Mateo 11, versículos 29 y 30. Y dice así: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera, ¿qué? Mi carga. Cambiamos el yugo de Cristo por el del pecado. El de Cristo nos direcciona. Te voy a decir algo, la obediencia nos trae libertad, pero preferimos el yugo de las adicciones, del pecado, de la falta de perdón. Cuando vivimos atormentados por el recuerdo, solo nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos y mantenemos nuestro corazón cautivo de la ofensa, porque entonces decidimos odiar en lugar de amar. Decidimos vivir en el resentimiento. ¿Sabe qué significa el resentimiento? Volver a sentir en lugar del perdón. Y vivimos en sepulcros, aunque usted venga a la iglesia. Aunque usted venga a la iglesia, usted deja su sepulcro un ratico, viene a la iglesia, pero se vuelve a meter en el sepulcro. Pero Jesús estaba allí, y Jesús estaba allí para no dejarlo igual. Cuando Jesús entra a tu vida, es visible el cambio.
Cuando Jesús entra a tu vida, las demás gente perciben lo que el Señor está haciendo en ti. ¿Sabe que la palabra santo también significa diferente? A usted no le han dicho, ay, pero qué diferente la veo, santa. ¿A quién le han dicho eso? Ay, pero qué diferente, santa. El cambio se tiene que ver, porque entonces, ¿para qué libera a Cristo? Mire, empieza la liberación de este hombre, porque el demonio se tiene que sujetar a la autoridad de Jesús. ¿Quién dice amén? Pero usted tiene autoridad delegada. El demonio también se le tiene que sujetar a usted. Amén. Y le vuelvo a decir, no con gritos y no haciendo show. Los demonios quieren hacer show. En el nombre de Jesús yo siempre le digo, te impido toda manifestación violenta. Te vas ya en el nombre de Jesús. Yo estuve en silla de ruedas hace como 3 años. Tuve un accidente en un pie, pero no me fue diagnosticado hasta 1 mes y medio después. Y se me olvidó caminar. Tuve que entrar en un proceso en donde me tuvieron que enseñar a caminar. Por eso cuando Jesús levanta a alguien de la silla de ruedas, mire, es doble. Porque no solo sus piernas se activan, su cerebro también. Porque si usted pasa mucho tiempo en una cama o en una silla de ruedas, a su cerebro se le olvida cómo se caminaba. A mí me pasó. Y yo tuve que ministrar a más de 60 mujeres en liberación. Y le voy a decir, 60 se manifestaron. Y yo estaba en silla de ruedas, sola. Las que me tenían que ayudar ¿saben qué dije? ¡Jesús! ¡Jesús! Nombre sobre todo nombre. Amén. Nombre sobre todo nombre. Usted puede. Usted puede. Vamos a los versículos del 11 al 14. Dice así. Dice: como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran como 2000, y la manada se precipitó al lago y por el despeñadero y se ahogó. Y dice la palabra: los que cuidaban cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Me impacta el versículo 14. Había gente que cuidaba cerdos. Gadara estaba tan sumido en las tinieblas, tan dominado por Satanás, que Gadara era el único lugar en todo el territorio del pueblo de Israel que cuidaban cerdos. Porque le voy a recordar que el cerdo era un animal inmundo. Pero habían pueblo de Dios que cuidaban cerdos, inaudito. En ningún lugar del pueblo de Israel cuidaban cerdos. Pero resulta que en Gadara, por todo lo que les conté, levantaron un templo a Zeus en territorio de Dios. Por eso es que Jesús llega por ese territorio. Cuidado, estás levantando en tu vida dioses ajenos y no te estás dando cuenta. Cuidado, estás apacentando cerdos. Ese no es tu diseño original. Dios no te creó ni te formó para eso. Amén. Y miren qué interesante. El cerdo era el animal que pedía el demonio de Zeus para que se lo sacrificaran en adoración. Yo quiero que me vayan hilvanando, porque aquí entro. Cuando los cerdos le piden a Jesús, los demonios le piden a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. El demonio, que es bruto, porque el demonio es bruto, ellos dijeron: nos vamos a los cerdos, estamos en los cerdos, pero esos cerdos van a servir de sacrificio para la adoración demoníaca. Ese era el plan del diablo.
El objetivo se iba a cumplir. No estaban en el Gadareno, estaban en los cerdos, pero esos cerdos iban a darle gloria y honra a un demonio. ¿Entiende? Entonces, Jesús tenía otro plan y aquellos cerdos terminan en un barranco. Mire, este fue un momento estratégico, porque aquí no solamente derrota a un principado de ese territorio, sino que dejó sin adoración, dejó sin sacrificio a un demonio. Jesús iba a reivindicar la adoración que solamente le pertenece a Él. ¿Cuándo sacrificamos cerdos a un Dios falso? Cuando nuestros oídos se contaminan con la música del mundo. Perdón. ¿Dónde están los de la alabanza? Levanten la mano. Ningún adorador en espíritu y en verdad puede contaminar sus oídos con la música mundana. Sus oídos tienen que guardarse a la adoración que se canta en el cielo. Cuando sus oídos no están contaminados, lo que se canta en el cielo se lo da Dios a usted. No. Ay, Dios mío, yo tengo unos vecinos, por eso que no me van a oír. Mire, esa criatura me pone rock pesado 3 horas y después me pone alabanza y adoración. Total que yo no sé de qué bando está. Le vuelvo a repetir: adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Jesús fue a redimir lo que se había perdido por no cruzar al otro lado. 15 y 16 dice: llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, dice la palabra, ¿tuvieron qué? ¿Sabe qué? Hay gente que le tiene miedo a la gloria de Dios. Aquí está la gloria y ellos están en la cafetería. Aquí se están convirtiendo almas a Cristo y ellos cogen las cosas y se van. ¿Sabe qué? Usted no puede salir de aquí hasta que esto no termine. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Hay gente que le tiene miedo a la gloria. ¿Sabe por qué? Esto viene del huerto del Edén. Cuando ya Adán y Eva habían pecado y el Señor se paseaba por el huerto, y como ya había pecado, ellos se esconden. ¿Sabes por qué? ¿Le tienes miedo a la gloria de Dios? Porque hay pecado en tu vida. Yo no conozco su vida. A mí nadie me ha hablado de usted. Leí el 16. No. Y los que habían presenciado estos hechos le cortaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado. ¿Y con qué? Los cerdos. Cuando Jesús te libera, todos los demás lo pueden ver. Él no te va a liberar para que sigas siendo el mismo endemoniado. Él no te va a liberar para que sigas con la misma cara de Viernes Santo. Diga, véanme a mí. Jesús me liberó. Cuando Jesús te libera, hay un cambio, porque su poder llega hasta donde el hombre no puede llegar. ¿Quién dice amén, 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 amén? Y lo libera para devolverle su identidad. Ya no era el loco, ya no era el que andaba en sepulcro, no, era un hombre nuevo. Y mire el 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Y saben por qué? Porque los que criaban cerdos los vendían para el sacrificio. Esta era una actividad. Y no querían poner en riesgo la actividad económica. Cuidado con meter a Satanás en tus finanzas. Están hablando, a mí no. Se lo vuelvo a repetir. Le rogaron que se fuera, porque Jesús estaba terminando con el negocio.
Hay muchos que prefieren que Jesús siga su camino porque en su actividad económica no puede estar Él. Aquí no pasa. ¿Cuántas personas están en la misma situación? Porque estamos en tiempos en donde lo importante es hacer dinero. Y hemos descuidado los valores espirituales y morales. Estamos en un tiempo en donde dedicarle tiempo al Señor, valga la redundancia, es una pérdida de tiempo. Por eso es que usted está. ¿Qué hora es? Ay, no, ya se pasaron. Ay, no, qué bárbaros, qué inconscientes. Ay, no, es que no piensan en uno. Pero a partir de ese momento había alguien diferente en aquel lugar. Jesús empieza con uno. Jesús necesita uno que le crea, uno que le hable a otros, uno que pueda con autoridad decirles, véanme a mí para que lo vean a Él. 18, 19 y 20. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre fue y se puso a proclamar en Decápolis todo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente quedó como, déjame estar contigo. Porque cuando usted valora su liberación, cuando usted valora su restauración, cuando usted valora su santidad, su sanidad, usted quiere estar donde Cristo está. Y usted no quiere escuchar ninguna otra voz que no sea Él. Por eso toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder le sean dados al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Esta petición era evidencia de la nueva vida que tenía. Había pasado al otro lado. Pero Jesús le dice, te necesito en tu casa. Te necesito con los tuyos. Ahí es donde tienes que dar testimonio. La verdadera actividad misionera empieza en casa. No se vaya a ganar en naciones si todavía no ha ganado a la familia. ¿Quién dice amén? Empieza por tu casa. Cuéntales. ¿Sabe cómo empezó el Señor la obra en mi esposo? Yo le contaba. Y el Espíritu Santo me habló. Y yo me imagino que él decía, ay, ya empezó. Y Dios me dijo, ay, padre, va a tener que llevar al psiquiatra otra vez. Pero resulta que lo que yo le decía a él se cumplía, porque Dios me lo había dicho. Yo le empecé a contar, yo le empecé a testificar. Amén, testifica de lo que Cristo hizo en tu vida. Jesús se fue de ahí y dejó un misionero, porque un corazón agradecido no puede callar lo que ha hecho el Padre. Amén. Esta es la historia completa. Escudriñe la Biblia, métase en la palabra, devórela. Cuando usted se mete en la palabra, usted va a dejar de estar viendo novelas, va a dejar de estar leyendo literatura barata. Lea buenos libros de edificación basados en la palabra, pero no puede dejar de leer la palabra. La palabra de Dios no puede sustituir ningún libro, ningún nada. Ningún libro puede sustituir la palabra de Dios. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Ya ha sido bastante endemoniado, ¿verdad que sí? Quiero ministrar emociones y recuerdos, porque a todos en algún momento nos han ofendido. Todos en algún momento hemos pasado el desierto del rechazo. A todos en algún momento nos han dicho, no calificas. A todos en algún momento nos han dado la espalda. Pero hoy en el nombre de Jesús recibe sanidad de tus emociones para que no sigas viviendo el sepulcro. Y tal vez lo tenías muy disimulado, porque somos expertos en disimular. Tal vez muchas veces has venido aquí con una adoración almática y levantas las manos, pero estás pensando en lo que te pasó.
Tal vez llevas años guardando la ofensa. Hoy tienes que tomar la decisión de no quedarte en esa orilla, sino de pasar al otro lado. Amén. ¿Quién necesita que Cristo toque sus emociones hoy? Venga, un paso de fe. Aquí nadie le va a juzgar. Yo he tenido que hacer esto en mi casa. Yo he tenido que recordarme a mí misma y recordarle a Satanás que ya perdoné. Le voy a dar algo que yo hago cuando la ofensa es muy grande y hay mucho dolor. Y cuando la ofensa viene, porque la ofensa viene en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás comiendo, cuando vas manejando, ¿verdad que sí? Yo le recuerdo la ofensa. Decidí perdonar a, y digo el nombre. Decidí perdonar a, y digo el nombre. Y lo vas a tener que hacer por 2 o 3 meses, pero después Satanás va a huir, porque sabe que no tiene parte en ti. ¿Quién hoy dice, dejo en esta orilla todo aquello que me marcó para mal y voy al otro lado? Mire, se me escalofría la piel. Jesús vino a redimir lo que te hicieron. Jesús vino a acabar con maldiciones generacionales, de divorcio, de amargura, de depresión. Irrumpe en las aguas en medio de la noche, porque Él es luz, el único que puede acabar con tus tinieblas. Saca esos demonios de tu vida que no te dejan tener paz, porque empiezas a soñar, a resentir, empiezas a vivir el momento como que si fuera hoy. Entrégaselo en el nombre de Jesús. Te lo dice una mujer que ha sido herida. Voy por mi tercer libro.